están? Bienvenidos a otro video de profeonline.uy. Estamos en este caso con un video del curso de probabilidad y estadística. En este caso vamos a ver la definición clásica de probabilidad, qué significa, y vamos a ver en un par de ejemplos cómo vamos a aplicar esa propiedad. En principio vamos a tomar la definición de probabilidad como la probabilidad de un suceso A es el número de elementos o el número de casos favorables sobre el número de casos totales o cantidad de elementos del suceso A sobre cantidad de elementos del espacio muestral. Para entender un poquito esto, que para que nos quede más claro es una relación que existe entre dos números donde el número de casos favorables es un número de casos, o sea, es un número positivo. Y esto es un número de casos totales, otro número positivo. Por lo tanto, la relación entre esos dos números va a ser un número positivo. De ahí que vamos a sacar una cosa que debemos cuidar siempre al calcularlo, que la probabilidad de un suceso es un número entre 0 y 1. ¿Por qué? Porque son los dos positivos y porque este es un subconjunto de este. Si hacemos un diagrama de Venn donde pudiéramos representar todo el espacio muestral como un cuadrado, el conjunto de elementos del suceso A serían estos elementos de aquí. Para eso vamos a definir un experimento. Por ejemplo, tirar un dado. Si el experimento el experimento es tirar un dado, lo que vamos a hacer es contar cuántos casos favorables si tomamos como resultado del experimento que hicimos el número que queda en la cara superior del dado. Y ahí sería en la cara superior, ¿qué número me quedó? Van a ser los números del 1 al 6. Es decir, que mi conjunto total de resultados posibles, que es un espacio discreto, ¿por qué? Porque entre dos resultados posibles no existe el raíz de 2, no existe el 1,5, el 1,7, no hay infinitos números entre esos, son simplemente los números naturales 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, esto es todo mi espacio muestral, lo que llamábamos omega, o sea, lo que definíamos como todo el espacio. Y vamos a definir el suceso A como sale un número par. Si definimos al suceso A como sale un número par, la probabilidad, o sea, A sería dentro del espacio muestral el 2, el 4 y el 6. Quiere decir que si nosotros vamos haciendo un dibujo y colocamos los números que pueden salir 2, 4, 6 y nos quedan por fuera el 1, el 3 y el 5, acá tengo definido al conjunto A. Si también defino otro suceso, que puede ser el suceso B, que es sale un número mayor o igual a 5, el suceso B tendría como elementos al 5 y al 6. Es decir, mientras el suceso A tenía 3 elementos, el suceso B tiene 2 elementos y dentro de esos 2 elementos que vamos a señalar acá, el suceso B formarían estos dos. Por lo tanto,
Ahora vienen las preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que salga un número par? ¿Cuál sería la probabilidad de que salga un número par? La probabilidad de que se dé el suceso A. Si aplicamos lo que llamamos definición clásica de probabilidad, es la cantidad de elementos que tiene el suceso A, que van a ser 3, dividido en la cantidad total de elementos posibles, que van a ser estos 6. O sea que 3 sobre 6 me da 0,50. Decimos entonces que la probabilidad de que salga un número par es 0,50. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta siempre, porque esto sucede habitualmente, que es más fácil para hacer un informe o para elaborar un informe entender en porcentaje las cosas que por unidad, que es como está expresada la probabilidad. Por cada tiro tengo la probabilidad de que 0,50 veces salga un número par. Eso sería para una persona que no maneje los números. Si nosotros tenemos que hacer un informe o leer un informe, es más fácil de entender si me dicen que de cada 100 veces, entonces expresamos esto en porcientos, o sea, porcentaje, lo multiplicamos por 100 y esto me da un 50% la probabilidad del suceso A. Es decir, que es más fácil de entender, pero sí debemos comprender que cuando nosotros operamos o hacemos una cuenta, los resultados de la probabilidad van a ser números entre 0 y 1, que es parte de la definición de probabilidad clásica. La probabilidad de que se dé el suceso B, acá habíamos hablado de la probabilidad que se diera el suceso A. El suceso B van a ser el número de casos favorables de B sobre el número de casos totales. El número de casos favorables de B es que salga un número mayor o igual a 5, son 2 elementos en 6 posibles. Es decir, son el 5 y el 6 los dos favorables en los 6 posibles números que tiene un dado. Por lo tanto, 2 sobre 6 me va a dar, redondeando a dos números, porque no es un número, es un número periódico, un tercio la probabilidad, 0,33 redondeándolo, que si lo redondeamos a unidad de porcentaje, sería un 33% de probabilidad de que se dé el suceso B. Es decir, que el suceso B es menos probable que el suceso A. Si nosotros pensamos, eso es lógico. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que salga el A es 50% porque son 3 resultados posibles en 6. Mientras que el suceso B tiene 2 resultados favorables en 6. Por eso es que tiene una probabilidad menor. Ahora, ¿qué ocurre si lo que me piden es la probabilidad de que suceda A y B? Es decir, que sucedan los dos a la vez. O sea, que si me piden que suceda A y B, al decirme que sucedan A y B, me están pidiendo que sucedan, que salga par y que sea un número mayor o igual a 5. Por lo tanto, esto es A intersección B. Por lo tanto, lo que me están pidiendo es la probabilidad de la intersección entre A y B. Recuerden que cuando los dos elementos tienen que darse a la vez, obligatoriamente en cada resultado, es un I. Y esa probabilidad es cuántos elementos hay en la intersección de los dos conjuntos dividido la cantidad de elementos totales. Seguimos aplicando la definición clásica de probabilidad.
Y acá vamos a tener que tenemos un elemento en los dos a la vez en 6 elementos posibles. O sea que la probabilidad de la intersección entre A y B me dio un sexto. Eso también nos va a permitir a nosotros calcular probabilidades que no solamente estén definidas por un suceso, sino que a veces porque sucedan dos sucesos a la vez o suceda un suceso sí y uno no. Eso lo vamos a ver en próximos videos que vamos a subir en la serie de probabilidad y estadística de este canal. Así que si no quieres perderte ninguno de esos videos, suscríbete al canal, activa la campanita, dale me gusta al video para saber que te gustó este contenido y hacemos más videos de probabilidad y estadística dentro de los otros cursos que tenés también en Profe Online. Así que ya sabes, a estudiar, dudas en los comentarios y si no, nos vemos en el próximo video de profeonline.uy. Chao.